Hola, buenas, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por compartir este espacio de meditación y de autoindagación a través de la sabiduría de los textos. Voy a deciros muy brevemente el tema de nuestra meditación de hoy. Eh, Está basado sobre todo, es decir, va a poner el foco en la identidad profunda de lo que soy, es decir, en el yo soy y, mm, y en la cuestión del miedo. Y vamos a ver la relación entre el, el yo soy como unidad y cuando en el momento en que se introduce el concepto de la separatividad aparece el miedo. Así que vamos con ello, adopta una postura cómoda que te permita mantener la espalda erguida. Te invito a cerrar los ojos. Siente la caída de los brazos. Siente el contacto de los pies con la tierra o si estás sentada en la postura de piernas cruzadas, pues siente el contacto de la parte del pie que quede en contacto con el asiento o el lugar en el que estés apoyada, apoyado. Toma conciencia de las piernas y hazte consciente de la tierra, el asiento, el soporte que te sostiene. Hazte consciente de la firmeza de ese soporte y de cómo tu cuerpo puedes descansar sobre ese soporte. Siente el apoyo de los glúteos, de las nalgas, sobre, sobre el asiento, el cojín, la silla. Y desde esa base firme, esa base sólida, invita a que la columna se alargue, generando espacio entre las vértebras, proyectándose hacia la coronilla y nota, percibe cómo se recoloca todo el torso alrededor de la columna. Recuerda, todos estos gestos realizados con suavidad son una invitación interna. Observa las sensaciones que puedes percibir alrededor de la cintura, en las costillas, en el pecho, el espacio entre los omóplatos. Siente los hombros, los brazos, las manos. Aprovecha para relajar toda la musculatura del rostro, soltar la mandíbula, aflojamos el entrecejo, relajamos los párpados y tomamos conciencia de la respiración sin modificarla, simplemente constatando cómo se produce de forma espontánea la respiración, dónde sientes la respiración en el cuerpo, si la sientes más en la zona del abdomen, en la zona del pecho, en las costillas. Sientes que es una respiración fluida, sientes que es una respiración que queda bloqueada en algún punto, es ligera,
rápida, lenta. Y ahora sí te invito a realizar 3 respiraciones completas, llenando abdomen, costillas y pecho al inspirar, invitando a que el aire, el aliento vital, el prana, la energía vital se expanda en todas las direcciones, hacia todas las extremidades del cuerpo, visualizando cómo cada célula de tu cuerpo se nutre de ese prana, se expande, se llena de vida, de luz, de energía. Y al exhalar, soltando, dejando que todo vuelva a relajarse y dejando espacio para poder volver a coger de nuevo, aprovechando también en el soltar para dejar ir todo lo que sea residual, todo aquello que ya no sirve. Y repítelo un par de veces más a tu ritmo, sin prisa. Y después de esas 3 respiraciones completas, regresa nuevamente al flujo espontáneo de la respiración. Observa una vez más dónde sientes la respiración en el cuerpo y cómo es ahora el ritmo de esta respiración. Y te invito a escuchar estas palabras. Es como una pequeña historia muy cortito, ¿m? Y déjala resonar en ti, deja ver qué es lo que te dice así de buenas a primeras el texto, qué es lo que te dice la enseñanza en tu corazón. Estamos en el primer libro, digamos, en la cuarta sección del primer libro de la Brihadaranyaka Upanishad y dice, al principio, este mundo era solamente el Atman con forma de Purusha. El Atman, que es la conciencia interna, la, la conciencia en cada uno de nosotros, con forma de Purusha, que significa la conciencia absoluta y también significa hombre, con forma de hombre. Este, mirando a su alrededor, no vio nada aparte de sí mismo. Dijo, este soy yo, este soy yo. De aquí surgió el nombre yo. Por esta razón, aún hoy, cuando se llama a una persona, ésta dice primero, soy yo, y pronuncia después cualquier otro nombre que tenga. Y un poquito más adelante sigue la historia. Temió. Por eso el que está solo tiene miedo. Pensó, no hay nadie, solo yo.
¿De quién, pues, habré de tener miedo? Por consiguiente, se le pasó el miedo. El miedo aparece cuando hay otro. En realidad, sí tampoco disfrutaba. Por eso, el que está solo no disfruta. Deseó, pues, compañía. Ciertamente era tan grande como un hombre y una mujer unidos en íntimo abrazo. Hizo, pues, que su ser cayera partido en dos. De aquí surgieron el marido y la mujer. Un poquito más adelante, dice, pensó ella, ¿cómo es que se une conmigo después de engendrarme de sí mismo? Bien, me ocultaré. Y bueno, entonces cuenta que ella se transformó en vaca y él en toro, que se unieron, etcétera. Y un poquito más adelante dice, él lo sabía. Yo soy en verdad la creación misma porque yo he creado todo esto. En esta creación suya llega a ser creativo quien esto así lo conoce. Hasta aquí el texto, la enseñanza. Recuerda, si quieres, puedes mantener los ojos cerrados y seguir escuchando la reflexión con los ojos cerrados o puedes abrirlos, pero manteniendo todo el rato el contacto con tu sentir profundo. El tema principal de estos fragmentos que he ido leyendo es la cuestión de la identidad, esta, esta conciencia, esta toma de conciencia que dice yo soy, ¿no? Aquí lo expresa como este soy yo, es equivalente al yo soy, aham. Aham es el nombre en sánscrito que se utiliza como pronombre yo, pero además cuando se utiliza un nombre, o sea, cuando en una oración no aparece el verbo ser, se deduce, perdón, cuando en una oración no aparece ningún verbo, se deduce eh, que el verbo que está implícito es el verbo ser, estar, haber, ¿vale? Es decir, las variaciones de lo que significa existir, ser, estar. Por lo tanto, yo soy esto, cuando ve a su alrededor y no ve nada, solo se ve a sí mismo, constata, este soy yo. Y os invito a hacer un pequeño ejercicio. Mira un objeto que tengas cerca, cualquiera, el primero que se presente ante tu vista. Entonces, el objeto, el que sea, ¿no? Está siendo visto por ti. Tú eres el sujeto que ve y puede señalar con el dedo ese objeto ahí fuera. Ahora mira, por ejemplo, tu mano, observa tu mano y ahora la mano se está convirtiendo en el objeto de observación y tú eres el sujeto que se da cuenta de la mano, que observa la mano. Cierra un momentito los ojos y observa si pasa algún pensamiento o simplemente piensa en tu mano, por ejemplo. Y te das cuenta de que piensas. El pensamiento es ahora el objeto de observación y tú eres el sujeto que observa. Internamente podrías señalar esa mano o ese pensamiento que haya aparecido, que puedes percibir, del cual te puedes dar cuenta. Ahora, ¿quién o qué es ese sujeto que se da cuenta del pensamiento? Trata de mirar, de apuntar hacia ese sujeto que se está dando cuenta del pensamiento, que se da cuenta de la mano, que se da cuenta del objeto. ¿Quién o qué es ese sujeto? Y si tratas de señalarlo internamente,
lo que aparece es soy yo. ¿Y cómo sabes que soy yo? ¿Cómo sé que soy yo? Lo sé porque lo vivo, porque lo experimento, porque soy. No hay nada más que me esté señalando. Soy yo misma. Me señalo a mí misma. Yo misma miro hacia mí misma. Yo soy quien se está dando cuenta de todo esto. Puedes abrir los ojos si es que prefieres hacer este proceso reflexivo con los ojos abiertos. Entonces, fijaros, ¿no? Que la cosa, el hecho de existir, la experiencia de ser, de estar existiendo, la vivimos en primera persona y la vivimos internamente. No hay otro sujeto que nos pueda mostrar o enseñar eso. Y por lo tanto la vivimos como unidad. Yo soy, como esa unidad en la que soy y soy consciente de ser. Y lo soy no porque haya un desdoblamiento, sino soy consciente de ser siendo, simplemente siendo, existiendo, experimentándolo en mí. Entonces dice, de aquí surgió el nombre yo. Y este nombre yo, este aham, ¿no? que he mencionado, aham en sánscrito, yo, es donde empieza a producirse el enredo, porque claro, ¿quién o qué soy yo? ¿No? Decimos, bueno, yo. Y entonces, ¿con qué estamos identificando ese yo? Normalmente no estamos identificando ese yo con esto que acabamos de experimentar ahora, con, yo soy ese sujeto último en la conciencia del cual aparece todo lo que aparece del campo de la percepción, el pensamiento, la mano, el objeto, etcétera. Normalmente no nos vivimos desde esa conciencia de ser aquello que es consciente de todo lo demás. No nos vivimos como yo soy la conciencia en la que aparece todo el universo, en la que aparece el mundo, en la que aparece el otro. Normalmente vivimos identificándonos con los objetos, con las situaciones, con los pensamientos, con las emociones que despiertan a menudo esos pensamientos, esas creencias, esos juicios. Normalmente vivimos identificándonos con una imagen que nos creamos de nosotros mismos, con la imagen que creamos de nosotros mismos y con el concepto de esto me pertenece, identificados con yo y mío. Un yo que ya no remite al yo conciencia, yo ser, yo existencia, sino que remite a la imagen que me he creado de mí misma por cultura, por educación, por lo que los demás dicen de mí y por lo que yo misma he creído de todo eso y he asumido como propio. Entonces, dice, ¿verdad? Dice, de aquí surgió el nombre yo. Por esta razón, aún hoy, cuando se llama a una persona, esta dice primero, soy yo. Y entonces añade su nombre. Soy yo, Montserrat. Soy yo, Felipe. Soy yo, Juanito. Ahí es donde hay ahí, no sé si se percibe esto, y te pido, te invito a que lo hagas en contacto con mirar cómo es eso en tu propia experiencia. Cuando me paro a mirar, digo, soy yo tal. En el soy yo, simplemente el hecho de ser soy yo, incluso ya cuando decimos el yo, ya suele entrar la confusión en el hecho de reconocer que soy, que existo y que ese ser que soy tiene la capacidad de darse cuenta de que está siendo, de ser autoconsciente. Ahí hay libertad, ahí hay unidad, ahí hay aquello que verdaderamente es, ahí está la eternidad, ahí está lo que es
el principio eterno. Y eterno no significa que es que dura mucho, sino que no está tocado por el tiempo y el espacio. Entonces, cuando le añadimos el yo, ya empieza la confusión porque ya identificamos el yo con el cuerpo, con los pensamientos, con las emociones, con lo que tenemos, con los objetos. Y ya con el nombre, toda la imagen asociada a ese nombre, todo lo que hemos asumido de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, como conformando nuestra identidad. Y no es que que todos esos elementos no formen parte, en cierto modo, de nuestra identidad, forman parte de mm, nuestra identidad como expresión de la vida, o sea, del hecho de ser que se expresa bajo una forma concreta y esa forma se va modificando en los años. Entonces, o sea, con el tiempo, esa forma y ese nombre sí que está sujeto al espacio y al tiempo y, y entonces, en ese sentido sí que podemos decir que en cierto modo yo soy pues esta persona que ha nacido en tal lugar, en tal familia, ha tenido estas vivencias, etcétera. Piensa de esta manera, siente estas cosas, aquellas otras, pero lo que soy no se reduce a eso que va y viene, a todo eso que se ha ido sucediendo en el tiempo y que se ha ido modificando y que prácticamente ¿qué queda de lo que fue en el pasado? Solo queda lo que en el presente yo pueda seguir pensando, recordando, sintiendo respecto a eso, pero de eso en sí ya no queda nada. Mm, Entonces el problema está en cuando reduzco lo que soy a la identidad con esa imagen creada, porque ese yo que remite a, a las experiencias, a los sentimientos, los pensamientos, la biografía, etcétera, aunque tiene todo su sentido y toda su valía en ciertos aspectos, cuando yo reduzco lo que soy a esto, me estoy reduciendo a una imagen de mí misma. Me estoy reduciendo a un recuerdo. Y en realidad hay un ser esencial que no está tocado por ese recuerdo, que no está tocado en el sentido de que no se reduce y no se agota en todas esas vivencias, en todo ese recuerdo, y que de hecho es aquello en mí que aquí y ahora es testigo de ese recuerdo, de ese pensamiento, de esa biografía, etcétera. Pero aquello en mí que es testigo y se da cuenta, es eso que hemos experimentado al inicio con el ejercicio, ese breve ejercicio que he propuesto, que simplemente es y se sabe ser por la propia experiencia de estar siendo en este momento y de ser conciencia, que es capaz de ser consciente de lo que se le presenta. Entonces, es muy fundamental en realidad, ¿no? Esta toma de conciencia cuando nos experimentamos por primera vez como mm, yo soy. O sea, me doy cuenta de que soy, ¿no? Puedo mirar hacia mí mismo y darme cuenta de que soy aquello que se da cuenta de mí mismo, soy yo misma, soy yo misma. Y soy yo misma como algo más amplio que la imagen que normalmente tengo de mí y que me hago del mundo y de los objetos y de lo que me cuento, etcétera. Entonces, este punto es importante acerca de esto. Hicimos otro vídeo en el que hablábamos también, ¿no? De estos distintos niveles del yo. Os dejaré el enlace debajo de esa otra meditación en la que hablábamos también de esta distinción de los niveles del yo. Y entonces vamos a la segunda parte, que me parece preciosa de esta enseñanza, y es esta cuestión del temor, del miedo. ¿En qué momento surge el miedo?
Claro, inicialmente, por un momento, no se sabe muy bien cómo, pero siente miedo este yo de estar solo, de que no haya nada más. Podríamos decir que es el miedo que sentimos ante ante la inmensidad, ante la vacuidad de la totalidad, podríamos decir, ¿no? De la unidad. Y cuando tomamos conciencia de eso y de que en realidad todo, o sea, lo único que existe, mm, que puedo experimentar como existencia desde dentro, mm, es el yo soy. Y ahora todo lo demás que percibo, todo el mundo que existe a mi alrededor, en realidad solo existe en la medida en que yo soy consciente de él y por lo tanto solo existe en mi conciencia. Entonces, bien, bueno, aquí de forma así como ¿no? Mítica, o mitológica, dice aquello, y recordad que aquello era el Atman, la conciencia en forma de hombre, en forma de Purusha. ¿M? Que hay ahí ese juego de palabras porque Purusha significa hombre y significa a la vez la conciencia universal, está vinculado. El hombre es aquello, es aquel el hombre aunque la acepción en la palabra en sánscrito tiene un carácter absolutamente masculino, lo podemos extrapolar filosóficamente, perdón, al ser humano, tanto hombre como mujer. Pero hay esa asociación, ¿no? De que el ser humano es intrínseco al ser humano el hecho de ser consciente y por lo tanto de ser conciencia que es consciente de las cosas. Entonces, al darse cuenta, al ver que estaba solo, que en realidad todo era yo soy, sintió miedo. Pero entonces algo dentro de sí dijo, no hay nadie, si solo estoy yo, ¿de quién o de qué voy a tener miedo? El miedo siempre es de algo que se nos muestra como separado. Y este me parece un punto precioso, profundo y muy revelador, al menos en mi experiencia para mi vida y por eso lo comparto. Entiendo que puede serlo para vosotros también. Y es que esto no tenemos miedo de aquello que percibimos como separado, es decir, cuando perdemos la conciencia de que en realidad lo, lo único mm, que existe constantemente, ¿no? Lo único que existe, no solo constantemente, sino además fuera del espacio y del tiempo, no tocado por el espacio y el tiempo, es el hecho de ser y ese ser consciente. Entonces, como decía antes, todo lo que aparece, en realidad si me paro a mirar para quién o para qué está apareciendo en mi conciencia. Y por lo tanto, mm, aunque parece muy loco, no tengo forma es decir, de lo único que puedo estar segura es de que existe en mi conciencia, como forma o manifestación de mi conciencia, de mi ser consciente de eso. Parece muy loco porque estamos muy acostumbradas, muy acostumbrados a percibir el mundo como algo real que existe ahí fuera, como una realidad separada de este yo que percibe, que se da cuenta. Pero claro, cuando me paro a mirar a fondo, digo, ¿dónde más existe esto que en mi darme cuenta? Si yo no me diese cuenta, eso no existiría. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿cómo que no? Que yo no me esté dando cuenta de un objeto, que yo no me esté dando cuenta de una situación o de algo, no significa que no exista. Pues bien, no está existiendo para mí, es decir, en mi realidad, en mi mundo no está existiendo mientras yo no me he dado cuenta y solo está existiendo en la medida en que hay alguien o algo que se está dando cuenta. Es decir, puede darse el caso de que yo no sea consciente de la planta que está aquí, que yo no la haya visto, no me dé cuenta, no sepa que aquí hay una planta y por lo tanto la planta para mí no existe. Y ahora alguien diría, bueno, pero
Eso no significa que la planta no existe, que tú no la estés viendo no significa que no esté. Bien, pues la planta estaría ahí. Claro, en este caso, porque yo la he percibido ya en realidad y por eso puedo estar poniendo este ejemplo, pero estaría existiendo porque vosotros la estáis viendo. Si nadie ni nada pudiese percibir la existencia o ser consciente de algún modo de la existencia de esta planta, y cuando digo nadie ni nada, fijaros que lo digo de la forma más abierta posible, incluyendo en este nadie o nada cualquier tipo de ente o forma de conciencia, incluso inimaginable para mí. Pero tiene que haber algo que se dé cuenta, ya sea desde un cuerpo, desde donde sea, ya os digo, lo digo de la forma más amplia que a mí me quepa imaginar. Entonces, la cuestión del miedo es cuando yo me creo que eso que percibo ahí fuera es algo completamente separado y que por lo tanto, en la medida en que es separado de mí, puede amenazar mi existencia. Si todo lo que existe en mi conciencia y por lo tanto son manifestaciones de mi conciencia, ¿cómo eso podría amenazarse a sí mismo? En realidad, todo cuanto existe, lo que aúna todo cuanto existe es el hecho de ser. Y además, el hecho de ser en una conciencia y por lo tanto expresión de una forma de conciencia en el nivel que sea, en el nivel más burdo o en el nivel más sutil. Entonces, ¿de qué habría que tener miedo si todo es, si todo soy yo? Claro, y ahora aquí cuando digo si todo soy yo, ese yo no es el yo cuerpo, el yo pensamiento, el yo emociones, el yo biografía, el yo imagen, sino que ese yo al que me estoy remitiendo es este yo profundo que es simplemente el hecho de ser existencia y ser conciencia. Entonces, esto, ¿no? Aquello se dio cuenta, sintió miedo y dijo de que voy a tener miedo si, si en realidad estoy solo, si todo soy yo. Por lo tanto, es el concepto de separación, de ser completamente distinto del otro, en la que nos acarrea miedo, porque entonces lo vivimos como una posible amenaza, como ayuda o como amenaza, pero como algo separado, vivo al otro o lo otro, objeto o lo que sea, como algo separado. Cuando yo puedo concebir la vida, el ser, la existencia, em, que subyace y que posibilita todas esas manifestaciones, entonces mi existencia no puede estar amenazada por eso, porque eso va a tomar distintas formas. Y entonces las formas son particulares, son singulares, y en las, no, y en las formas de la manifestación hay diferencia. Entonces, cuando yo digo, yo, todo lo que existe en realidad soy yo, no significa que es que yo sea la planta como forma y nombre. Es evidente que no, que mi forma no tiene nada que ver con la de la planta, que mi alimentación, mis nutrientes, ¿no? Yo me muevo, la planta pues no camina, o la planta pues se nutre a través del aire y a través del sol. En cambio, yo pues me nutro a través de la comida, la forma de pensar. No, claro, es evidente que en la forma no no tenemos nada que ver, pero en el fondo, en el hecho de ser y de existir, somos la misma vida, somos la misma conciencia, el mismo ser manifestándose bajo distintas formas. Cuando yo soy capaz de ver eso, entonces puedo confiar en esta vida, puedo confiar en este ser que subyace a todo como unidad y puedo reconocerme en todo y por lo tanto todo lo que se me presenta, aunque tenga una forma completamente distinta a la mía, cuando yo veo que el fondo
es el mismo principio de vida, el mismo principio de ser y de existencia, dejo de temerle porque soy yo misma tomando esa forma para mostrarme algo, para, para yo misma seguir desplegándome. Y cuando digo ser yo misma, para que esta conciencia que soy pueda seguir desplegándose en su manifestación y pueda vivirse con dicha infinita, Ananda. Entonces, hay esta cosa, ¿no? De que la sensación de separación que produce cuando vivo identificada solo con el nombre y la forma es fuente del miedo. Y esa fuente, digamos, esa fuente de miedo, ¿m? Esa causa del miedo desaparece cuando reconozco que debajo de todos esos nombres y formas tan distintos, singulares, particulares y además que es precioso que así sea, que sea distinto, subyace un principio de vida que es el mismo y que por lo tanto no puede amenazarse o atacarse a sí mismo porque simplemente es el mismo principio de vida manifestándose en distintas formas. Eh, y cada una de ellas pues con su propósito igual de que haya esta conciencia en nosotros de yo soy esto, yo soy esta vida, yo soy este ser que es consciente, yo soy la conciencia que se da cuenta. Entonces el miedo aparece cuando hay otro, ya, un segundo, ¿eh? Cuando hay unidad, cuando yo soy uno sin segundo, en este sentido de que todo lo que aparece como diferente, sé que solo es diferente en el nombre y la forma, pero reconozco ese fondo que es uno y el mismo, que no tiene segundo. ¿M? Entonces ahí no hay posibilidad de miedo. ¿De qué iba a tener miedo? ¿M? El miedo aparece cuando me identifico con el nombre y la forma y pierdo de vista ese fondo. Y entonces me identifico con que existe solamente, o sea, que lo que somos se agota en esa multiplicidad, en ese segundo, ¿no? Cuando aparece un segundo delante de mí, algo delante de mí, ya dual, diferente, que es completamente separado, que percibo como completamente separado. En verdad, no es completamente separado, en verdad, la esencia es una. ¿Eh? Y cuando digo la esencia, para quien a lo mejor esta palabra no le resuene, la vida que, que posibilita la existencia es una, el ser, la existencia es una. Y la conciencia en la cual aparece es una. Y entonces es también muy bello, ¿no? Cuando hay ese reconocimiento humano, ¿no? De esta forma de Purusha de, bien, sí, uno sin segundo, pero así tampoco disfrutaba, dice. Y entonces ahí hay este hacerse cargo de cómo el ser que se manifiesta en todas estas formas distintas, el ser que siendo uno y el mismo toma formas distintas, lo hace desde el goce, desde el disfrute, desde la libertad de, como desde el juego y la libertad de disfrutarse en esa creación. Entonces, la verdadera creatividad surge de lo uno y y manifiesta lo que aparece como distinto, aunque en el fondo, la energía de fondo nunca es distinta. La energía de creación, la fuente de creación es una y la misma, que es el ser, es la vida, es la existencia misma, ¿no? Y que es conciencia. Así que esto, ¿no? No disfrutaba porque el que está solo no disfruta y entonces creó compañía, creó la multiplicidad, creó para, para regocijarse con el otro, ¿no? Con la diferencia, con la multiplicidad.
Y añadiría aún más, aunque es cierto que esto en este texto concreto no se dice, pero en otras Upanishads, ¿no?, podemos ver que esa enseñanza está ahí de fondo, ¿no? Y es que a través de ese otro, de esa multiplicidad, es como que es en este juego y en este gozo se produce el retorno de la mirada, ¿no? El giro de la mirada hacia uno mismo de nuevo, hacia este ser, hacia esa unidad profunda. Como que la multiplicidad con la que nos engañamos muchas veces y nos quedamos atrapados en el nombre, en la forma, identificados, reduciendo nuestra identidad solamente a eso mismo que parece atraparnos es en realidad la puerta mm, para que nos lleva, ¿no? Si cruzamos esa puerta o si abrimos esa puerta, que nos lleva, que nos invita a girar la mirada y volver hacia la unidad, ¿eh? Como el espejo que refleja la luz del sol y ilumina al reflejar con su reflejo una habitación, una estancia. Pues si yo voy volviendo la mirada, oye, ¿de dónde procede la luz de esta estancia? Si aquí no hay ninguna luz y no hay ninguna ventana. Ah, pero hay una puerta. Ah, mira, y en la puerta hay un espejo. Ya es este espejo el que está produciendo la luz. Y me acerco al espejo y miro el espejo y digo, uy, pero esta luz del espejo, ¿de dónde viene? Y miro más allá y veo que esa luz viene del sol, viene de ahí fuera. Entonces, el propio espejo, o sea, la propia habitación, la luz de la habitación y del espejo, si me quedase identificada solo con eso, estaría viviendo en un engaño, en una identificación creyendo que la luz le pertenece a la habitación, cuando en realidad procede del sol. Pero eso mismo, esa misma circunstancia, es la que me permite remontar hacia atrás. Pues esto es lo mismo, ¿no? Aquello que era uno crea compañía para su gozo, ¿m? Y por lo tanto crea multiplicidad para el gozo, para el disfrute, para el juego. ¿M? Y ese mismo disfrute, ese mismo gozo del que muchas veces nos perdemos, es el que posibilita que volvamos a la fuente de origen, volvamos a la unidad de origen. ¿M? Y por eso he leído, ¿no? He saltado un poquito y he leído entonces cómo ella en un momento dado, es decir, aquello que ha sido creado, en un momento dado se da cuenta y dice, "Mm, ¿cómo es, no? Que se une conmigo, que me busca si en realidad yo soy eso, si en realidad yo he sido creada de esto, ¿no? Yo soy una manifestación de esto mismo. Es decir, ella en el fondo reconoce la unidad subyacente y él, un poquito más adelante, también dice, lo sabía, yo soy en verdad la creación misma, porque yo he creado todo esto. Y con esto terminamos la meditación de hoy. Te invito, si tienes los ojos abiertos, a cerrarlos de nuevo y a dejar que resuene en ti, en primera persona, en tu propia vida. Si te es útil, incluso puedes volver a repetir internamente el ejercicio de antes hasta que reconozcas, ¿no? ¿Quién o qué es ese yo en ti, detrás del cual ya no hay nada más, sino que ese yo sujeto último que se da cuenta de todo lo demás, es ese yo que simplemente sabes que eres porque lo sientes, porque lo estás siendo, sin que haya otro yo que señala a ese yo y otro yo, ¿no? Simplemente lo vives. Vuelve otra vez a colocarte ahí en ese yo soy, aquello que es capaz de darse cuenta de todo cuanto aparece y por lo tanto todo cuanto aparece existe solamente en mi conciencia. Esa conciencia que digo mía, mi conciencia, pero que no me pertenece, que no es personal. Es la conciencia que posibilita toda existencia, es un campo infinito, eterno, no tocado por el espacio y el tiempo.
Y desde ahí, desde ese lugar, siente, yo soy en verdad la creación misma, porque yo he creado todo esto. Yo soy en verdad la creación misma, porque yo he creado todo esto. Y toma una respiración profunda y déjate impregnar internamente por esto que puedes constatar en ti misma, en ti mismo, que lo puedes constatar como experiencia, como algo que vives internamente. Se da cuenta de todo cuanto aparece y desaparece en el campo de la percepción. Todo está apareciendo en mi conciencia. Por lo tanto, yo soy en verdad la creación misma, porque yo he creado todo esto. Yo he creado todo esto. Yo estoy creando todo esto. Y date cuenta de la libertad que reside en la toma de conciencia de esto. Yo estoy creando el mundo que percibo. Y seguro es muy fácil que algo dentro de nuestro diga, sí, hombre, ¿cómo voy a estar creando yo aquí las guerras y las miserias? ¿O cómo voy a estar creando yo esta situación desagradable que vivo? ¿Quién reconoce esa resistencia si aparece esa parte? Reconócela, acógela, porque tú eres quien la está viendo. Y di sí, esto que aparece como algo externo, en realidad está apareciendo solo en mi conciencia y por lo tanto existe solo en la conciencia de que soy y de que eso es de una manera u otra. De modo que yo estoy creando esto, creando la forma en que lo veo. Estoy creando la forma en la que percibo lo que se me presenta como si fuese una realidad externa. Y me abro a la posibilidad de verlo de otro modo, de que existe otra forma de ver que crea otra cosa distinta. Y me comprometo internamente a seguir mirando en aquello que se me presenta como limitación para poder ver la fuente, el origen, hacia dónde me conduce eso. Me comprometo a mirar lo que se presenta como separado de mí, ilimitante, a mirarlo a fondo para ver
de dónde procede, cuál es el origen que ha creado esto, que crea esa realidad, que crea esa forma. Cada obstáculo que se presenta en nuestras vidas, cada situación que se presenta en nuestras vidas como obstáculo, es una oportunidad, una posibilidad para remontarnos hasta la fuente de la unidad, hasta la fuente del ser, de la existencia, de la vida que es conciencia que se ha manifestado en esa forma. Si quieres puedes quedarte un poquito más en silencio. Yo paro aquí, me despido con el mantra, ese mantra de cierre que alude a la totalidad que somos, a la cual no se le puede quitar ni añadir nada. Te dejo abajo la información, el enlace de este otro vídeo en el que también hablábamos de los dos niveles del yo, y te voy a dejar también el enlace a una sección de mi página web en la que he puesto a vuestra disposición la lectura sapiencial profunda de la Bhagavad Gita, es decir, una lectura que tiene en cuenta el contexto, la tradición y todo lo que es dar el background en el que emerge esa enseñanza, pero sobre todo se enfoca en ver cómo podemos aplicar las enseñanzas de la Bhagavad Gita, las enseñanzas de Krishna Arjuna a nuestra propia vida hoy. Entonces es un curso, una lectura muy práctica. El- la lectura completa son son 35 vídeos, más de 46 horas. Va acompañado de apuntes muy completos y nada, estoy muy contenta de por fin ponerlo a disposición de las personas porque creo que realmente puede ser inspirador. Es un texto fundamental de nada, no solo de la tradición india, sino para la humanidad, una de las joyas de sabiduría que nos puede servir como guía en nuestro arte y en nuestro camino de ser humanos, de desplegarnos plenamente como seres humanos en todo nuestro potencial. Así que bueno, ahí te dejaré toda la información. Y de hecho estoy pensando cuando acabemos con algunos fragmentos de la Brihadaranyaka Upanishad y de la Chandogya Upanishad, pues igual vamos entonces con algunos fragmentos de la Bhagavad Gita. Bueno, muchísimas gracias. Si, si no lo has hecho todavía y te parece que es interesante el contenido de estos vídeos, suscríbete al canal, comparte el enlace, deja tus comentarios. Me encantará saber cómo vives tú todo esto que comparto, ¿no? Aquí, pues, cómo lo recibes tú, qué se te mueve, qué preguntas te surgen. También además me puede indicar por ahí donde hay un mayor interés, ¿no? Si veo varios comentarios en la misma dirección, pues igual puedo entender qué es lo que al igual nos remueve más. Yo lo voy haciendo pues, hoy por hoy guiándome mucho en mi propia experiencia, lo que me mueve más a mí, lo que me inspira más en mi propia vida, pero esos comentarios en los que compartís vuestra forma de verlo, de sentirlo, pues me ayuda también a mí a ver, ¿no? A ese goce, a ese disfrutar con el otro y sentir, ¿no? Que podemos acompañarnos y caminar juntos, juntas, aunque cada cual tiene que recorrer su camino por sí mismo, ¿eh? Y aunque en el fondo todo sea, ¿no? Todo es uno, ¿no? Todo es como expresiones de esa unidad. Así que eso, que me encantará leerte si quieres dejar algún comentario en esta dirección que pueda sumar para toda la comunidad. Y bueno, y eso, sin más, cierro con el mantra. Om
Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Yo Namah Hari Om. Nos vemos en unos días. Hasta pronto.